italiano, español, francés, latín, una mezcla de lenguas ahí y muy probablemente tenga Es por influencias. influencia del Finnegan's Wake realmente que lo hace, porque la verdad es que es una obra extraordinaria. No, no es legible, hay que decirlo. Joyce quería dejar constancia de su genio y con el Finnegan's Wake lo dejó. Ahora, que alguien pueda leer esa novela y entender esa novela, ya eso es otra historia. Porque ya en Ulises nosotros creíamos que él había agotado toda su capacidad inventiva, pero ya con el Finnegan's Wake ya eso es extremado, es Bueno, demasiado. hablando ya del Ulises que tú dices, realmente él sí se agotó mucho escribiendo el Ulises. De hecho, él duró un año sin escribir. Y luego creo que a su albacea le escribió diciendo que había escrito un par de párrafos que eran más bien estudios que él hacía y lo que se entiende que era precisamente Finnegan's Wake. Que él lo llamó trabajo en progreso en un Trabajo en primer progreso, momento. exactamente. Es decir, de hecho él sí se cansó y lógicamente un volumen como el Ulises. Pero yo pensando sobre lo que tú decías del arte por el arte, aparte de ese parnasianismo que realmente está en la obra de James Joyce, yo pienso que él, y de realmente demostrar su genio, él también quería fanáticamente, yo pienso que mostrar la verdadera condición humana a través de la misma sociedad, y en este caso Dublín. Es decir, Dublín se convierte ya en un mismo personaje, si lo vemos así. Y yo pienso que para él todo eso, toda esa condición humana y esas características de la misma psique humana, él la plasma muy bien en su obra. ¿Sabe que una de las cosas más extraordinarias que le sucedió a James Joyce fue haber conocido a Nora Barnacle, que fue la mujer que le inspiró a hacer todo lo que él hizo? O sea, la obra de Joyce, hay que agradecérsela a Nora. Incluso el día que él toma para ubicar el Ulises en Dublín es el 16 de junio de 1904, que es el día en que él conoce a Nora Barnacle. Entonces noten que eso él toma esa fecha como punto de referencia para su obra. Y el Ulises, más tarde ya vamos a hablar de él, no es más que un día, desde las 8 de la mañana como hasta las 12 de la noche, en la vida de tres personajes, que son Leopoldo Bloom, Stephen Dedalus y Molly Bloom. Y simplemente es el pensamiento, los movimientos, la monotonía, las trivialidades, las nimiedades de un día, ese día específico, 16 de junio de 1904, en la vida de estos personajes. Ramón, pero el ingenio de hacer cierto paralelismo con la obra de Homero, yo creo que tiene un peso específico Es un poco por lo del viaje. Si tú notas, en el principio de la novela de Ulises, Stephen está conversando con un amigo, Buck Mulligan. Entonces él sale a caminar por todo Dublín. Pero también hay otro personaje que es Leopoldo Bloom, que sale de su casa sabiendo que cuando él salga, la mujer lo va a traicionar con un señor que va a visitarlo por la tarde. Y es estos dos, digamos, este viaje que hacen los dos, atravesándose por Dublín y al final reencontrándose. Entonces es un poquito, no sé, la genialidad de Joyce ni siquiera es haberlo hecho en un día, sino haber tomado cada capítulo y cada capítulo esté escrito en un estilo tan distinto, porque de los capítulos del Ulises no hay dos capítulos que se parezcan. Entonces cada capítulo es en realidad una muestra de la genialidad de Joyce, en el sentido de que él crea una técnica para cada capítulo. Y luego de crear esa técnica, entonces mete todo ese material mental en un solo día, en menos de 24 horas. Es una cosa extraordinaria. Esa es la grandeza del Ulises. Pero como yo digo, y lo que dice Oscar es clave, es decir, retrotraer esa historia de la Odisea, ¿ok? Del viaje de Ulises en la Odisea a la actualidad y dejar eso plasmado en un solo día, todo ese viaje que el Homero que conocemos, el Ulises que conocemos realmente
hace en la Odisea, que lo pueda hacer este personaje en la era actual. Concentrar 10 años en un día. Urbanizar ese concepto es para mí. Pero el traductor, José María Valverde, que incluso ganó un premio por la traducción del Ulises, él dice que no es tan obvio realmente lo de la Odisea. Más bien fue un juego de Joyce mencionar la Odisea. Los capítulos, y algunos hablan de paralelismos entre Ulises y Telémaco con los dos protagonistas. Sí. Pero él inclusive hasta recomendaba a sus amigos que leyeran la Odisea primero antes de leer. Hay referencias clásicas, claro, en el caso de Stefan Dédalus, por ejemplo, Dédalo, que significa laberinto, y es una referencia clásica también, pero no definitoria de la obra. Eso es cierto. Hay un asunto que debemos decir, que Damaso Alonso fue el que tradujo el retrato del artista adolescente. Guillermo Cabrera Infante traduce Dublineses, y José María Valverde traduce el Ulises. ¿Quién tradujo? Finnegan's Wake. No. Yo he visto algunas traducciones del Finnegan's Wake y realmente parece más una burla. Miren, uno tiene que verlo en inglés y ver el original. Hay juegos de palabras que no hay manera de traducir o ni siquiera encontrar el equivalente de un idioma al otro. Porque si Joyce hubiese escrito, por ejemplo, Finnegan's Wake en inglés, uno entendería que sí hay equivalente en otra lengua. Pero cuando él toma una palabra y hace una mezcla de inglés y de francés y crea una nueva palabra, ¿cómo debe traducirse algo así? Se pierde. O cuando hace una mezcla con varias lenguas, y es lo que tenemos en Finnegan's Wake. Es una pena, porque yo lo tengo aquí el original, Finnegan's Wake en inglés, que no se pueda leer nada, porque es que no hay manera. Es muy gráfico. O sea, el Finnegan's Wake tiene mucho de gráfico, mucho de juego lingüístico. No hay forma. Y cuando yo leo alguna traducción, es que no hay manera de traducir un texto con esa dificultad estructural. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos estaremos hablando de este gran dublinés, James Joyce. Regresado con ustedes y seguimos hablando del gran irlandés James Joyce. Un poco para mostrar lo que es la narrativa de Joyce y cómo las técnicas creadas por Joyce en el Ulises sirvieron más tarde a los escritores del boom y a todos los escritores que ayudaron a crear las nuevas vanguardias en la literatura. Es mostrar un ejemplo de uno de los capítulos de Joyce. Es precisamente el capítulo número 12 de Joyce, del Ulises de Joyce. Okay. Dice en esta parte, dice: la postrera despedida fue emotiva en extremo. Desde los campanarios, cercanos y lejanos, el fúnebre doblar resonaba incesantemente, mientras en torno al triste recinto retumbaba la fatídica amonestación de 100 tambores destemplados, puntuada por el cavernoso retumbar de los cañones de ordenanza. Los ensordecedores chasquidos del trueno y los deslumbrantes destellos del relámpago, iluminando la espectral escena, daban testimonio de que la artillería del cielo había prestado su pompa sobrenatural al ya horrendo espectáculo. Una lluvia torrencial se vertía desde las compuertas de los cielos iracundos sobre las cabezas descubiertas de la multitud allí congregada, que comprendía, según los cálculos más bajos, 500.000 personas. Un destacamento de la Policía Metropolitana de Dublín, a las órdenes del comisario jefe en persona, mantenía el orden en la vasta turba, para la cual la banda de viento y metal de la calle York amenizaba los intervalos, ejecutando admirablemente en sus instrumentos con crespones negros la incomparable melodía que la quejumbrosa musa de esperanza nos ha hecho cara desde la cuna. Rápidos trenes especiales de excursión y carros de bancos almohadillados habían sido proporcionados para comodidad de nuestras parentelas campestres, de que había amplios contingentes. Señores, si eso no es la narrativa del boom, entonces no hay narrativa del boom. Es puro realismo mágico. Era lo que hablábamos hace un rato, de las influencias advertidas en autores como el propio Márquez,
el propio Márquez, aunque Márquez se va más un poco hacia Flaubert Y Faulkner también. y hacia Faulkner, pero tiene